Bueno, siendo ya las 9:03 y teniendo ya más de 40 personas conectadas y sé que vamos a seguir porque ya por acá se nos están terminando de conectar las personas, quiero pues darle la bienvenida a todos. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a este espacio. Para la corporación, tener este tipo de espacios es supremamente valioso porque son unas conversaciones muy importantes para el empresariado colombiano y sobre todo pues liderar las conversaciones en términos de sostenibilidad para nosotros es una prioridad, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, este tipo de conversaciones y este tipo de espacios, pues lo que nos permiten es que sigamos manteniendo una comunidad en torno a la sostenibilidad y en ese orden de ideas, pues el tema que hoy nos atañe es que a un mes de la implementación de la ley 2232, pues queremos reflexionar un poco sobre cómo han sido los avances en esta implementación, ¿vale? El día de hoy nos acompaña Claudia Avendaño, la directora gremial nacional de FENALCO Presidencia Nacional, y nos acompaña Daniel Mitchell, quien es el presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Industrias Plásticas, Acoplásticos. Quiero entonces, sin más preámbulo, darle paso a Claudia para que arranquemos con este espacio. Bienvenidos. Muy buenos días. Muchas gracias a la Corporación Fenalco Solidario por este espacio de análisis de este tema. Bueno, hoy nos acompaña Daniel como presidente ejecutivo de Acoplásticos, conocedores de todos estos temas y de los impactos, pues por ser realmente quienes representan a toda la industria plástica. Con él hoy vamos a conversar un poco después de un mes de la expedición de la resolución 803 que reglamentó la ley 2232, que está relacionada con todo este tema de plásticos de un solo uso. Vamos a un poco a analizar, pues en un mes en realidad el impacto en términos de cumplimiento puede ser aún muy poco para poderlo hacer, pero sí se lleva un proceso muy largo en torno a este tema. Entonces, Daniel nos va a hacer primero una presentación como con un contexto muy general de lo que se está viviendo en estos momentos, y posteriormente vamos a hacer unas preguntas, vamos a conversar un poco sobre esta presentación y otros temas que se tienen de pronto contemplados o que se pueden generar de la misma. Entonces, Daniel, bienvenido, muchas gracias, qué bueno verte nuevamente en espacios de análisis de este tema, y te doy el uso de la palabra para que por favor inicies con tu presentación. Bien, muchas gracias, Claudia. Agradezco también a FENALCO por esta invitación y a todos un saludo muy especial. Muy buenos días a todos. Como lo comentaba Claudia, entonces yo tengo una presentación corta con algunos detalles que creo que pueden ser útiles para quienes hoy en día están viviendo la implementación de uno de los elementos de la ley 2232 sobre los denominados productos plásticos de un solo uso. Y nos concentraremos, tal vez no tanto, a no ser que haya preguntas al respecto sobre qué es lo que incluye la ley, sino más entrando dentro de qué es lo que incluye la reglamentación y cuáles han sido como los obstáculos y las dificultades que Ujú. hemos encontrado de cara a este primer mes de entrada en vigencia de esta sustitución de un listado de productos que se incorporaron en la ley 2232. Y gran parte de la dificultad que hemos tenido ha sido precisamente porque en ese proceso de reglamentación el Ministerio del Ambiente no cumplió con los tiempos. La ley establecía que se debía reglamentar ese elemento o muchos de los elementos de la ley 6 meses después de haber sido sancionada la ley. Eso fue hace más de año y medio. La reglamentación se dio un año y medio tarde, Ujú. prácticamente 1 o 2 semanas antes de ese 7 de julio que entró en vigencia la sustitución para un primer grupo de productos. Entonces, pues naturalmente pues la ley hay que cumplirla, obviamente, pero pues el tiempo para digerir y ajustarse a esa reglamentación ha sido muy corto. Entonces, seguramente por esa razón, muchos de los proveedores que ustedes tienen o tenían para este tipo de productos, pues han tenido que correr para buscar los soportes o para hacer los ajustes en los materiales y en los productos para cumplir con las excepciones que establece la ley. Entonces,
Voy a proyectar, lo voy a compartir acá la pantalla, pasar también rápidamente como por las generalidades de la regulación de los plásticos y yo creo que después nos concentramos en las preguntas, que es la parte más interesante. Entonces voy a arrancar, si no ven la presentación, pues me cuentan, yo ya la estoy viendo. Sí, lo vemos Entonces, Sí. perfecto. vamos arrancando. Me parece importante empezar con, pues, no solamente resaltar la ley 2232, sino dar un contexto sobre toda la regulación alrededor de los productos plásticos que hay en Colombia, que es una regulación que, como pueden ver ahí, entre el 16 y el 22, muy pocos años, pasamos de tener, digamos que ninguna regulación específica o sectorial para los plásticos a tener todo un paquete de medidas, lo cual pues hace complejo esa adaptación. En Europa, este paquete de medidas lo fueron desarrollando en 30 años, acá lo hicimos en 6. Entonces, pues eso ha sido complejo y ha afectado pues no solamente a las empresas que fabrican los productos plásticos, sino a toda la cadena productiva, desde los proveedores de los materiales, los usuarios de los productos plásticos. Como ustedes saben, muchos bienes como alimentos, bebidas, productos de aseo, de limpieza, entre otros, son empacados o envasados en plástico. Entonces, prácticamente todos esos segmentos que utilizan empaques también debieron adaptarse a estas nuevas regulaciones, y también obviamente los canales, los establecimientos de comercio, como ustedes muy bien lo habrán vivido. Entonces, básicamente tenemos cuatro componentes normativos que regulan la actividad del plástico en Colombia. El primero, y creo que lo conocen ustedes todos muy bien, es el Impuesto Nacional al Consumo de Bolsas Plásticas, que quedó Ujú. incorporado en la reforma tributaria de 2016. No voy a entrar en mucho detalle sobre esto. Si tienen preguntas, pues lo conversamos, pero no es el enfoque de la presentación. Ese impuesto sigue vigente. Esa es una pregunta que nos han hecho. Bueno, pero entonces el impuesto a las bolsas sí, no. Son como Ujú. temas aparte. Si hay bolsas que, por ejemplo, tienen una excepción y pueden seguirse utilizando, comercializando, distribuyendo, si esa bolsa no tiene una excepción dentro del mismo impuesto a las bolsas, entonces el impuesto cae. Importante tener eso en cuenta. Entonces, por ejemplo, las bolsas utilizadas para productos de la canasta familiar, los panes o las prendas de vestir, o bolsa utilizada para el pollo, para el pescado, que son productos cárnicos que están exceptuados. Si es una bolsa plástica común y corriente, pero quedó exceptuada de la aplicación de la prohibición por alguna de esas excepciones, pero esa excepción no está dentro de la 1819 para el impuesto, entonces el impuesto cae. Luego tenemos los planes de gestión de residuos de empaques y envases, que es la resolución 1407/2018. Muy seguramente todos ustedes están o forman parte de algún plan de gestión de residuos y están consiguiendo o trabajando con los transformadores y gestores para conseguir las certificaciones de aprovechamiento que permitan cumplir con esas metas de reciclaje o aprovechamiento que establece esta resolución para los diferentes tipos de empaques y envases. Esto aplica a todos los materiales, no solamente a los plásticos, aplica al papel, cartón, vidrio, metal, entre otros. Son metas que arrancaron en 10% en 2021 y van subiendo hasta llegar a 30% en 2030. Básicamente lo que dice es, si yo soy una empresa que llevo de alguna manera al mercado, ya sea en producto importado o fabricado nacionalmente, un bien que esté empacado o envasado en materiales plásticos, de papel, vidrio, papel, cartón, entre otros, quien lleva el producto al mercado debe formar parte del plan de gestión de residuos y cumplir unas metas de aprovechamiento o de reciclaje. Esta es una resolución, como pueden ver ahí, de 2018. Luego tenemos la ley 2232 de 2022, que es la ley de los denominados productos plásticos de un solo uso. Vamos a ver más detalles sobre esta en unos minutos. Y tenemos también finalmente el impuesto sobre los productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes. Este es un impuesto que recae sobre los fabricantes o importadores de los productos plásticos. Entonces, pensaría que en muy pocos casos le pudiera aplicar. Tal vez si importan un producto para empaque, no sé, una película stretch o de pronto algunos productos dentro de la familia de los desechables, vajillas y similares,
Si es producto importado, tal vez ahí les podría aplicar este impuesto. Es un impuesto pues que recae sobre todo tipo de empaques, envases y embalajes. Para el sector de los plásticos eso es más de la mitad de nuestra industria y es un impuesto pues que ha tenido unos efectos importantes en cuanto a la complejidad y su aplicación y también unos efectos en el precio que se traslada al producto final que está empacado o envasado, en este caso en plástico. Entonces pasemos a la ley 2232 de 2022. Acá está como una foto que resume toda la ley. Ya veremos temas que me parecen interesante profundizar un poco más adelante. Entonces, básicamente esta ley tiene como tres componentes. Tiene muchos más artículos, pero pues uno puede decir, tiene como tres elementos o tres capítulos esenciales. Por un lado, un grupo de productos que se prohíben o que se deben sustituir hacia algunas alternativas sostenibles. Hay un grupo de productos cuya sustitución o prohibición entra a regir a partir o entró a regir a partir del 7 de julio de 2024. Ya vamos a ver cuáles son esos productos. Y tenemos un segundo grupo de productos cuya sustitución entra en vigor a partir del 7 de julio de 2030. Esto es un tema importante para resaltar, puesto que ha habido mucha discusión alrededor de cuáles son los productos que entraron a regir a partir del 7 de julio. Entonces se habla de todos los productos plásticos de un solo uso. Nos preguntan, bueno, pero entonces los cubiertos, los vasitos, los recipientes, los coquitas, los platos y demás, esos no están en ese grupo de productos cuya transición entró en vigencia a partir del pasado 7 de julio. Eso está para el 2030, es decir, hay todavía unos años un poco para esas empresas ajustarse y cumplir con esas alternativas sostenibles que sí podrán seguir siendo comercializadas y distribuidas. Y también nos preguntan, bueno, los empaques de, no sé, de las papitas, de las galletas, en fin, ningún tipo de empaque, envase o embalaje queda prohibido ni quedará prohibido según lo establece esta ley. Sí deben cumplir unas metas de reciclaje o aprovechamiento, pero no quedan prohibidos. Lo único que ha prohibido son los 6 productos o las 6 categorías de productos que veremos en un momento, que son básicamente las bolsas, los pitillos y similares. Entonces, un primer elemento de esa ley que son las sustituciones o prohibiciones dentro de estos dos momentos en cuanto a su aplicación. Esas prohibiciones tienen unas excepciones que también veremos en detalle en un momento, que son los productos biodegradables, los productos reutilizables que pues, evidentemente no son de un solo uso, los productos que demuestren que tienen un impacto ambiental menor que sus sustitutos en otros materiales, las exportaciones quedan también exceptuadas en la aplicación de esta prohibición o sustitución, algunas consideraciones relacionadas con el fin en cuanto a la inocuidad, asepsia que cumple el producto plástico, entre otros. Esos son como dos capítulos que tiene esta ley 2232 y tiene otro que son las metas obligatorias de economía circular para un grupo de productos específicos. Esta, de pronto en algunos casos para productos importados, recae sobre los establecimientos de comercio. En su mayor parte recae ya sea sobre el fabricante del producto plástico, el fabricante del envase, de la botella, o sobre la empresa que utiliza esa botella, por ejemplo, una empresa de bebidas, una empresa de productos de aseo, detergentes, entre otros, que lleva el producto final al mercado. Ahí tenemos un resumen corto de cuáles son esas metas de economía circular. Las veremos en un segundito en mayor detalle. Aplica sobre las botellas de PET. Para agua tiene una meta del 50% de contenido de materia prima reciclada dentro del producto a 2025 y 90% a 2030. Son metas muy ambiciosas. Solamente en 6 años tenemos que tener el 90% en promedio de materia prima reciclada dentro de las botellas de PET para agua. Las botellas de PET para otro tipo de bebidas como jugos, gaseosas y demás. Tenemos metas de contenido de material reciclado dentro del producto de 20% a 2025, 35% a 2030, 40% a 2035 y 60% a 2040. Tenemos además una meta de 30% de tasa de reciclaje. Esta ya no es de contenido de material reciclado dentro del producto, sino certificación de tasa de recuperación o reciclaje del 30% a 2030 para los envases
de polietileno de alta densidad, que son básicamente los envases de los detergentes, del champú, entre otros. Estos son entonces las 6 categorías de productos que deben ser sustituidos o debieron haber empezado a ser sustituidos a partir del 7 de julio de este año. Entonces tenemos las bolsas de punto de pago. Eso nos pregunta mucho. Si es una bolsa, por ejemplo, no sé, para recoger no sé, lo que dejan las mascotas, o el Ziploc, o no sé, todo tipo de bolsas. Si no es una bolsa que se entrega en el punto de pago, entonces pues esa bolsa no entra dentro de esa definición. Bolsas de punto de pago utilizadas para embalar, cargar o transportar paquetes y mercancías, excepto aquellas reutilizables o de uso industrial. Entonces, básicamente acá tenemos la bolsa camiseta que se conoce en el mercado, que se utiliza en establecimientos de comercio, en tiendas, supermercados, almacenes, entre otros. Otro tipo de bolsa, por ejemplo, rollitos de bolsas que se empacan y se venden para ser consumidas, no son bolsas de punto de pago, entonces pues esas bolsas sí se pueden seguir utilizando, y cualquier tipo de bolsa que sirva o cumpla una función de empaque, por ejemplo, no sé, las arepas, pues uno mira el empaque, eso es como una bolsa o como una especie de Ziploc, es un empaque, eso no está prohibido ni se debe sustituir, solamente son las de punto de pago. También se encuentran los rollos de bolsas vacías que se disponen en las superficies comerciales para embalar, cargar o transportar paquetes y mercancías o llevar alimentos a granel. Algunas tiendas, algunos centros de abasto, supermercados, a veces tienen estos rollitos de bolsas para que las personas empaquen sus productos. Este bien también queda incluido en estas 6 categorías de productos, cuya sustitución entró a regir a partir del pasado 7 de julio. Tenemos también las bolsas utilizadas para embalar periódicos, revistas, publicidad y facturas, así como las utilizadas en lavanderías para empacar ropa lavada. Esta es como una categoría pues muy específica que va incorporada en la ley. Tenemos también los mezcladores y pitillos para bebidas. Esto aplica en los supermercados que tienen cafetería. Soportes plásticos para las bombas de inflar. Esto ya no se puede seguir comercializando, y tampoco los soportes plásticos de los copitos de algodón o hisopos flexibles con puntas de algodón. ¿Cuáles son las excepciones principales que tenemos? Y sobre esto se ha concentrado la industria plástica, en particular las empresas fabricantes de estos 6 tipos de productos que quedaron prohibidos o que deberán ser sustituidos a partir del pasado 7 de julio. Una de ellas es la excepción que tiene que ver con los productos fabricados con 100% materia prima plástica reciclada proveniente de material postconsumo nacional. Entonces, por ejemplo, una bolsa plástica de punto de pago o unos rollitos de bolsas vacías para los establecimientos de comercio, si el producto es 100% fabricado con material reciclado, entonces queda exceptuado. Se puede utilizar, distribuir sin ningún tipo de problema. Esta bolsa 100% hecha con materiales reciclados debe cumplir la norma NTC 6632 de 2022 y debe ser certificada por una entidad acreditada ante la UNAC. Entonces, ¿qué dice esta norma NTC 6632 y qué deben hacer las empresas fabricantes que cumplen con esa excepción y que pueden seguir fabricando y distribuyendo sus productos? Y desde el punto de vista de los establecimientos de comercio, ¿qué deben exigirles a las empresas que son proveedoras de las bolsas plásticas y que dicen cumplir con esta excepción de la norma? Pues por un lado, el fabricante de la bolsa plástica, que sea hecha 100% con material reciclado, debe tener una certificación de cumplimiento de la NTC 6632 por parte de una entidad acreditada por la ONAC. En este momento tenemos 2 entidades que están en proceso de acreditación con la ONAC, que son el Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho, el ICIPC, y el ICONTEC. Entonces, pues debe ser certificado el cumplimiento de la norma técnica 6632 por parte de una entidad acreditada. Si no está acreditada ante la ONAC,
entonces no funciona. Estamos en proceso de contar con estas entes acreditados y eso tiene unos tiempos pues dentro de la UNAC, pero estamos, en principio el ICONTEC debería tener su acreditación muy pronto y el instituto estamos esperando que esté para octubre aproximadamente. Por otra parte, para la verificación del cumplimiento de la NTC 6632, que tiene que ver con la trazabilidad y evaluación de conformidad del reciclado de plásticos y el contenido de este tipo de materiales en los productos, el productor de este material o de este bien deberá presentar ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA un formato con información que se establece dentro de la norma técnica y también dentro de la reglamentación de la ley 2232, que es la resolución 803 del Ministerio del Ambiente de 2024. Y en esta presentación de información debe evidenciar la trazabilidad del flujo de materiales de los productos plásticos sobre los cuales está solicitando la certificación. Es decir, si yo efectivamente tengo un producto hecho 100% con material reciclado, entonces, ¿quién me vendió el material reciclado? Si es un transformador de residuos, ¿cuál fue el gestor que le llevó ese material a ese transformador de residuos? Y con eso, pues hacen un poco el flujo de masas y se evalúa que efectivamente ese material se utilizó para hacer la bolsa, que es 100% hecha con material postconsumo, y esa bolsa en consecuencia queda exceptuada de la provisión de la norma al cumplir una de las alternativas sostenibles que se pueden seguir comercializando y distribuyendo. ANLA da el visto bueno. La vigencia de la certificación del ANLA es por 3 años, entonces no es que la empresa tenga que ir todos los días ante el ANLA a certificar el producto, sino que esto tiene una vigencia por un tiempo con unas auditorías anuales que hará la ANLA. Y finalmente se utilizará la misma NTC 6632 para demostrar otros de los elementos que tiene la ley 2232, en particular las metas de contenido de material reciclado para las botellas de PET y demás que les comenté hace un momento, unas alternativas sostenibles que aplican a los otros plásticos cuya transición entra en vigencia a partir de 2030 y para unas metas de recolección que también establece la norma. Otra de las excepciones importantes, y seguramente muchos de los proveedores que ustedes tienen están presentando productos, bolsas plásticas, pitillos y demás biodegradables. La ley establece específicamente que se autorizará el uso de materias primas biodegradables en condiciones ambientales naturales y o compostables en condiciones ambientales naturales, así como el uso de aditivos acelerantes de la biodegradación. Entonces, la norma establece efectivamente que hay unos productos, en este caso 6 categorías de productos, que se prohíben salvo que demuestren el cumplimiento de unas alternativas sostenibles que sí se pueden seguir comercializando. Una de ellas la acabamos de ver, que es la del 100% PCR o material reciclado, y otra es la de productos que sean fabricados con materias primas biodegradables o compostables. Este es un mundo complejo, técnico, entonces, pues para ello hay una reglamentación y las empresas deben cumplir con ciertos parámetros que deben demostrar para que esa bolsa, ese pitillo o ese mezclador pueda seguir en el mercado. Por un lado, entonces, tenemos que el producto deberá contar con la certificación bajo una norma ISO o ASTM que demuestre que cumple lo siguiente. La rata de biodegradación, y esto es textual de la ley, la rata de biodegradación de los productos plásticos en condiciones ambientales naturales y o compostar en condiciones ambientales naturales deberá ser como mínimo del 50% en 3 años, es decir, que el producto se debe degradar, biodegradar en un 50% en 3 años y en un 85% en 4 años. Una vez llega al 85%, pues ya es natural que llegará al 100% próximamente. Y esto contado a partir de la disposición final del producto en condiciones ambientales naturales. Entonces, ¿qué deben hacer las empresas que fabrican productos que son biodegradables o compostables en condiciones ambientales naturales? Deberán presentar un formato con la información soporte. La información soporte es la certificación del laboratorio que demuestre que efectivamente cumple con los parámetros que les acabo de mencionar. Estos laboratorios deben ser acreditados por la ONAC o por laboratorios internacionales que forman parte de los acuerdos de reconocimiento. Colombia no tiene actualmente laboratorios
acreditados por la UNAC que puedan hacer las pruebas para demostrar el cumplimiento de estos estándares de biodegradación. Entonces, a la fecha, las empresas que presenten estos criterios de biodegradación seguramente lo harán con laboratorios internacionales y estos sí deben ser no acreditados, pero sí formar parte de los acuerdos de reconocimiento que tiene la ONAC en cuanto a laboratorios internacionales. Entonces, la empresa cumple con los estándares de biodegradación, manda a hacer un laboratorio, ese laboratorio le tiene que corroborar que efectivamente cumple con una norma ISO o ASTM, eso por ahora está bastante abierto, y tener esa prueba. Y esa prueba la debe presentar no inmediatamente, sino hasta el 26 de junio de 2025. Entonces las empresas todavía tienen tiempo. El producto tiene que ser biodegradable o compostable a partir del 7 de julio. No es que puedan seguir vendiendo cualquier tipo de bolsa y después hacer las pruebas. Deben cumplirla desde el día 1, pero tienen un año para demostrarle o enviarle las pruebas de los laboratorios certificados a la UNAC para que la UNAC haga lo correspondiente. Según nos comenta el Ministerio del Ambiente y según quedó establecido en la resolución 803, se desarrollará un reglamento técnico más adelante, todavía no, más adelante, para especificar cuáles son las normas técnicas ISO o ASTM que son válidas para el gobierno nacional de cara al cumplimiento de las tasas de biodegradación. Por ahora no hay un listado de normas técnicas ISO o ASTM que deban cumplir. Lo que sí deben cumplir son las ratas de biodegradación del 50% en 3 años y 85% en 4 años, certificadas por un laboratorio dentro de los acuerdos de reconocimiento de la UNAC con los centros internacionales, debido a que, como mencioné en un momento, pues no tenemos laboratorios acreditados en Colombia que hagan las pruebas de biodegradación. Y finalmente, las empresas que tengan productos biodegradables que no puedan ser reciclados con los demás materiales plásticos reciclados deberán tener, digamos que un esquema de trazabilidad diferente para el cumplimiento de las metas de responsabilidad extendida del productor o circularidad. La ley establece también otras excepciones. Entonces, además de esas primeras dos que les comenté, que seguramente son las que sus proveedores más están aplicando hoy en día, que son las de biodegradables o productos hechos con 100% materia prima plástica reciclada, hay otros. Por ejemplo, un producto reutilizable. Entonces, muchos establecimientos de comercio hoy en día tienen las talegas o los sacos reutilizables que cumplen el propósito de la bolsa, pero son más resistentes y se pueden reutilizar muchas veces. En la mayoría de los casos, esos sacos o esas talegas o bolsas que llaman de tela, de hecho son de plástico. Muchas de ellas son, por ejemplo, fabricadas con polipropileno. Entonces es una bolsa de plástico de punto de pago, pero es una bolsa reutilizable, no es de un solo uso, entonces pues tranquilamente se puede seguir comercializando. Adicional a esta, hay unas excepciones, por ejemplo, para los productos de un solo uso cuyos sustitutos en todos los casos tengan un impacto ambiental y humano mayor de acuerdo con resultados de análisis de ciclo de vida que incorporen todas las etapas del ciclo de vida del plástico, incluyendo extracción de materia prima, producción, fabricación, distribución, consumo, recolección, distribución final, incluyendo su persistencia en el ambiente. Entonces, si un producto demuestra que el impacto ambiental desde la cuna hasta la tumba de ese producto, de acuerdo al resultado de un análisis de ciclo de vida, es menor al impacto ambiental, de nuevo, desde la cuna hasta la tumba, de todos sus sustitutos en otros materiales, por ejemplo, la bolsa de papel o la bolsa de tela, de textiles que no sean plásticos, entonces ese producto también queda exceptuado porque no tendría sentido pasar de un producto hacia otros que tengan un impacto ambiental mayor, por ejemplo, en huella de carbono, por ejemplo, en huella hídrica, entre otros. Entonces, seguramente tendrán algunas empresas que les presentan el análisis de ciclo de vida y les demuestran que su producto tiene un impacto ambiental menor que, que los productos, por ejemplo, la bolsa plástica hecha con otro tipo de materiales. Esto no ha sido reglamentado ni tiene que ser reglamentado. Entonces, lo que se debe cumplir es que el análisis de ciclo de vida lo haga una entidad con experiencia e idoneidad para hacer este tipo de estudios. Idealmente deben cumplir la norma técnica para el desarrollo de este tipo de análisis de ciclo de vida, y es recomendable también que el análisis de ciclo de vida
lo realice alguna firma especializada en esta materia. Nosotros pues, conocemos varias que lo hacen, pero que los resultados y la metodología para hacer estos estudios de ciclo de vida lo evalúen unos pares externos y ojalá internacionales, de manera que le dé más solidez al análisis. Por otra parte, se exceptúan los productos que se utilizan para contener y conservar alimentos, líquidos y bebidas de origen animal, así como alimentos e insumos húmedos elaborados o preelaborados que por razones de excepción y inocuidad, por encontrarse en contacto directo con los alimentos, requieren de bolsa o recipiente de plástico de un solo uso. Entonces, esto implica que se pueden seguir comercializando bolsas, por ejemplo, de cualquier tipo. No tienen que ser biodegradables, no tienen que ser hechas 100% con material reciclado o cumplir algunas de estas restricciones. Si esa bolsa es utilizada para contener y conservar alimentos, líquidos y bebidas de origen animal. Entonces, no sé, para empacar el pollo, para empacar la carne, para empacar el queso, para empacar la bolsa de leche, cualquier producto de origen animal que sea de alguna manera húmedo o líquido, pues podrá utilizar una bolsa plástica común y corriente, así como los productos que utilizan para alimentos o insumos húmedos elaborados o preelaborados, que básicamente se refiere como a los almuerzos, entre otros, que pueden tener ese primer contacto con, con las bolsas, entre otro tipo de empaques. Por otra parte, por ejemplo, también se permite el uso de productos en servicios que brindan asistencia médica por parte de personas con discapacidad. Los pitillos, por ejemplo, se pueden seguir utilizando, comercializando para personas con discapacidad. Adicional a esto, los pitillos adheridos a envases de hasta 3.000 mililitros se pueden seguir utilizando. Seguramente, pues muchos tiendas y supermercados pues tienen la duda de, bueno, este pitillo lo que viene dentro de la cajita de Tetra Pak lo puedo seguir distribuyendo o no. Establece la ley esta excepción también, y adicional a eso, se exceptúan los empaques, envases o cualquier recipiente empleado para la comercialización al consumidor final de frutas, verduras y tubérculos frescos que en su estado natural cuenten con cáscara. Entonces, la ley establece que los productos, los empaques y envases que se utilicen para bienes de la canasta familiar, para ese listado de productos que utiliza el DANE para calcular el IPC, esos productos plásticos que sirven de envase para esos bienes de la canasta familiar se pueden seguir comercializando, es decir, están exceptuados. ¿Y qué tienen los productos de la canasta familiar? Ahí tenemos, por ejemplo, pan, entonces las panaderías. Si se sabe que la bolsa se va a utilizar para ese producto, casi exclusivamente pueden seguir utilizando la bolsa común y corriente. Por ejemplo, los almacenes, en ese listado grande de productos de la canasta familiar, están las prendas de vestir, están los almuerzos. Entonces es importante analizar con cuidado cuál es ese listado de los bienes de la canasta familiar para identificar qué tipo de almacenes o qué tipo de líneas pueden seguir utilizando la bolsa plástica, por ejemplo, o alguno de esos otros 5 productos dentro del listado de las categorías de bienes cuya transición entró a regir a partir del pasado 7 de julio. La ley establece también unas metas de economía circular. No sé si es un tema de interés, pero ahí pueden ver cuáles son como las cifras que se deben cumplir de manera obligatoria y que tienen unos esquemas que han sido reglamentados ya a través de la resolución 803 de 2024 y tienen que ver, por ejemplo, con el porcentaje de materia prima reciclada post-consumo en el producto para las botellas de PET para agua. Les comenté la meta del 50% al 2025 y la del 30% al 2000, el del 90% al 2030, pero ahí pueden ver también las metas intermedias que se establecieron y que también son obligatorias. En el caso de las botellas PET para otras bebidas, de igual manera el porcentaje de material reciclado que debe incorporar el producto mínimo arranca en 20% y va subiendo 22, 25 hasta llegar a 35, 40, 60% en 2040. Sí, adelante. En el caso de los envases, empaques y productos plásticos de un solo uso de PET, hay una meta que gracias, no se incorporó dentro de la ley, pero que sí quedó en la reglamentación. Ahí pueden ver cuáles son esos porcentajes de aprovechamiento.
También hay una meta de recolección que va a 50% en 2030 para las botellas, envases y recipientes de líquidos. Se establecieron unas metas intermedias para ese tipo de productos también. En el caso de los envases y recipientes para contener líquidos elaborados con polietileno de alta densidad, es decir, los envases de los detergentes, de los shampoos, entre otros, tienen un porcentaje de aprovechamiento mínimo obligatorio de 30% a 2030 y esas metas intermedias que pueden ver ahí que arrancan en 18% a partir del próximo año. Eso aplica, por ejemplo, para productos importados, naturalmente. Entonces, si es un establecimiento de comercio, importa cualquiera de estos bienes, como es quien lo lleva al mercado, pues tendrá que certificar probablemente a través de su plan de gestión de residuos el cumplimiento de estas metas a partir del próximo año. Y se creó una meta también que no está dentro de la ley, pero sí quedó en la resolución, entonces pues también es obligatoria. Es para los otros empaques, envases y productos plásticos de un solo uso que no tengan metas específicas, es decir, todo lo demás que no sea lo que está hacia la izquierda, incluye por ejemplo los empaques flexibles, entre otros, deben tener o deben demostrar el cumplimiento de los porcentajes de aprovechamiento a través de los planes de gestión de residuos que pueden ver ahí, 4% a 2025 y va subiendo muy rápidamente hasta llegar a 30% en 2030. Y finalmente, y con esto ya termino, la norma establece unas sanciones para el incumplimiento de la ley 2232, que son unas sanciones que aplican para las personas naturales o jurídicas que no cumpla con lo dispuesto en esta ley. Son unas sanciones, digamos, que van graduando de acuerdo al tamaño del establecimiento o a la cantidad de veces que ha incumplido lo dispuesto en la ley, y las sanciones son las que pueden ver ahí: multas de 100 hasta 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, decomiso de los elementos plásticos mencionados en el artículo 5 de la presente ley, es decir, las bolsas, los pitillos y demás, los que entraron en vigencia a partir del pasado 7 de julio, clausura temporal del establecimiento, la cual en todo caso no podrá exceder un mes, y clausura definitiva del establecimiento. Las autoridades desarrollarán las pautas para la graduación de las sanciones en función de la magnitud del incumplimiento, la condición económica del infractor y el carácter del reincidente. En todo caso, serán impuestas con criterios de razonabilidad y proporcionalidad según el procedimiento administrativo sancionatorio de la Ley 1333 de 2009. Bien, entonces, esa era un poco la presentación que tenía. De pronto me extendí un poco, pero traté de resolver las típicas dudas que han surgido en este primer mes de aplicación de la ley. Gracias. Sí, sí, Daniel, efectivamente creo que las preguntas que teníamos contempladas y que se han venido como sumando a todos los escenarios en donde hemos analizado este tema, creo que has dado una respuesta muy concreta y además pues creo que en el tiempo que te gastaste en el desarrollo, eh, resumes muy bien una normativa que es un poco compleja de entender. Entonces, de verdad. Te quiero agradecer por esa claridad y por esa puntualidad que tienes al dar respuesta a las inquietudes que hemos venido un poco como registrando por parte de de las diferentes actividades. Antes de dar paso a las preguntas que tenemos en el chat, que creo que es muy valioso compartirlas porque de eso se trata, esos escenarios, yo sí quisiera preguntarte, tú manifestaste todos los cambios que esto ha significado propiamente en la industria plástica, ¿no? Que es la que lleva toda la responsabilidad, pero tú cierras con un tema que es realmente lo que le preocupa a los empresarios, y es si yo no cumplo, me sancionan. Y es cómo desarrollo para realmente cumplir. ¿Cómo ha sido esa articulación entre la industria plástica o entre los proveedores con el sector empresarial respecto a estas regulaciones? Porque precisamente tú lo mencionaste, esto se expidió con mucho tiempo, con una demora en el tiempo altísima. Las empresas tienen unas planeaciones, tienen temas de presupuestos, tienen que cumplir también otros temas normativos, hay un impacto en su tema operativo y sus planes a futuro. Entonces, ¿cómo ha sido esa articulación
por parte de la industria hacia el sector empresarial en términos de orientar y de aclarar? ¿Cómo ha sido ese ejercicio? Ah, Daniel tiene el micrófono. Dame un segundo, ya. Sí, Listo, Daniel, dale. Abre ahí el micrófono. listo. Vale, muy bien. Pues efectivamente, y como lo mencioné en la presentación, hemos tenido una transición regulatoria desde 2016 con el impuesto a las bolsas, que ha obligado un poco a fortalecer primero ese relacionamiento entre proveedor y cliente, en este caso fabricante del producto y los establecimientos de comercio específicamente, y las empresas fabricantes de este tipo de materiales o productos plásticos ya llevan pues muchos años explorando alternativas. Esas alternativas no se desarrollan de un momento a otro. No es tan Exacto. sencillo decir, no, voy a hacer una bolsa 100% con material reciclado. Necesito desarrollar toda la cadena, desde el consumidor en su conciencia de separar adecuadamente los residuos, el trabajo y fortalecimiento con los recicladores de base, el trabajo con los centros de acopio, las cooperativas, para que efectivamente, pues no solamente recojan digamos, lo aprovechable que tiene mayor valor, sino empezar a ver cómo hacer para que recojan otro tipo de materiales, porque la bolsa, bueno, pero lo que más se recoge en plástico es el PET, también algunos rígidos, pero flexibles poco. Con el PET típicamente no se hacen las bolsas plásticas. Entonces el PET reciclado no me sirve para hacer la bolsa camiseta, lo tengo que hacer pues con el polietileno. Entonces, ¿cómo hacer para que dentro de las cadenas de reciclaje se valore el material? ¿Cómo se separan de una mejor manera desde la fuente? Y cómo fortalecemos a los recicladores para que haya abastecimiento de material de calidad que me permita hacer la bolsa hecha con material reciclado. Y en el caso de los biodegradables es parecido. Los biodegradables es una ciencia compleja, hay biobasados, hay aditivos, hay un poquito de todo. Hay un efecto precio en el biodegradable compostable, pues porque el valor del producto acaba subiéndose 2, 3 veces típicamente. Entonces, pues eso para su cliente no es tan fácil. De un momento a otro el producto vale el doble o vale incluso el triple. Entonces, digamos que eso se ha venido desarrollando buscando los materiales, digamos, que cumplen con los requisitos técnicos para hacer el producto, pero que al mismo tiempo no llevan a que aumente tanto su precio. En eso llevamos pues varios años, yo diría que desde el impuesto incluso antes, pero obviamente la carrera contrarreloj pues arrancó desde que fue sancionada la ley, con el agravante que mencionaba al principio, y es como el gobierno se demoró tanto en Claro. reglamentar, pues era muy difícil saber exactamente qué era lo que yo debía cumplir. Es decir, yo sé que hago una bolsa biodegradable, yo sé que hago una bolsa hecha con material reciclado, pero pues ¿cómo hago para cumplirle al gobierno? ¿Cuál es la norma técnica que debo cumplir? Esa parte sí fue compleja, y agregaría un tema importante dentro de este sector, y es la informalidad. Eh, la industria fabricante de bolsas tiene un componente informal importante y el comercio tiene un componente informal importante. Entonces, seguramente pues no cumplen ciertas normas. Esta es Ujú. una norma nueva. Yo sé que están tratando de cumplir, aunque sean establecimientos informales, pero eso es otro reto importante. Hay mucha informalidad de empresas muy pequeñas que no tienen acceso a toda la información, que estos procesos los abruman considerablemente. Entonces, esa parte sí ha sido difícil. Sí, definitivamente eso que tú mencionas ahorita haciendo referencia a la informalidad, yo creo que es aún hay que continuar con todo este tema de pedagogía. Digamos que uno lo comienza a ver y de pronto tú ya tocaste también el tema del consumidor, porque de alguna u otra manera el consumidor también hace parte de todo este proceso, o sea, porque él es o bien el que exige o bien el de que tiene la conciencia y dice, no, yo llevo mi bolsa o yo llevo dónde traigo el mercado o dónde guardo los productos y eso también hace parte de disminuir ese impacto y de que se genere, mejor dicho, todos tienen que aportar para que realmente esto funcione. Hay que continuar haciendo pedagogía. Obviamente, este es un escenario más en el que estamos haciendo conciencia y se va a continuar haciendo eso porque precisamente hay todo tipo
de actividades. Hay unas que son un poco más industrializadas, otras pues hay todo tipo de empresas y creo que eso es parte del trabajo que se viene haciendo de un poco de sumar esfuerzos para que realmente todos hagan la contribución que corresponde. Yo voy a entrar, Daniel, acá con unas preguntas puntuales que ya hay en el chat por temas de tiempo para que no se nos queden por fuera. Creo que son muy fáciles de responder muy rápidamente para ver si las logramos abordar todas. Por ejemplo, preguntan, ¿las bolsas que se usan para empacar productos y son enviados de una empresa a otra, como por ejemplo bolsas para empacar etiquetas, esas bolsas están en la restricción de la ley 2232? Si no son bolsas de punto de pago, no. Ok. Acá hay un punto que tocan y es lo que siempre pasa con todas las normativas, ¿no? Y es que el ministerio saca una norma, todos la interpretamos, pero desafortunadamente entre las entidades que hacen procesos de inspección, vigilancia y control en las diferentes actividades, no hay esa información, así como lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Explicándole al sector productivo cómo debe ser. Ellos no tienen, digamos, a veces toda la información y esto comienza a causar, pues, obviamente, las sanciones, las diferencias, los conceptos, pues, negativos. Acá nos preguntan precisamente y nos dicen, hay una gran diferencia de información entre entidades con respecto al uso del material que los clientes adquirieron antes del 7 de julio. Acá mencionan, por ejemplo, un ejemplo que dicen, ProColombia con ayuda de su aliado jurídico Camacho Lloreda indicaba que sí se podía usar y entidades de control regionales indican que se debe destruir. Entonces, ¿cuál ha sido como un poco esta percepción o si ustedes han tenido situaciones de este tipo? Acá colocan puntualmente un ejemplo y lo menciono, pero ustedes cómo ven este tema de que hay una Y es, producción o hubo algo antes de expedición de la reglamentación y ahora se están quedando con esos materiales. sí, de lo que nosotros hemos conversado con el Ministerio del Ambiente, con la autoridad en general, y la información que tenemos tanto de la ley como de la reglamentación es que a partir del 7 de julio, independientemente de si la empresa tiene inventario de bolsas o si no ha terminado pues como de despachar el producto, independientemente de eso, no se pueden seguir distribuyendo. Entonces no es que haya un periodo, no sé, de 1, 2, 6 meses para que, digamos que terminen con el inventario que se tenga de las bolsas. No, a partir del 7 de julio, si se siguen comercializando, distribuyendo bolsas, pitillos y demás, debe ser porque o está exceptuada o cumple alguna de las alternativas sostenibles que sí se permite seguir comercializando y distribuyendo. Ok. De pronto, desde el ejercicio que ustedes tienen, pues su razón de ser, ¿qué recomendarían para que en el 2030, que es cuando es la segunda fase de esto, cuál debería ser el camino que el ministerio debería hacer desde ya? Pues acá la ventaja es que tenemos primero más tiempo y segundo, pues por un lado ya está reglamentado. Y si se va a modificar la reglamentación, pues asumo que no se hará una semana antes de que arranque ese siguiente momento. Entonces, las empresas que fabrican estos productos, por ejemplo, las vajillas, los cubiertos y demás, que es esa Sí, segunda categoría que entra a regir a partir de 2030, ya sabe cuáles son los criterios de biodegradación y tendrá todavía más información cuando el Ministerio del Ambiente expide el reglamento técnico. Entonces, un periodo de transición en que el fabricante de ese producto plástico y sus usuarios o sus clientes pueden ir ya adaptándose a esa nueva realidad sin que sea obligatorio, porque pues a la fecha se puede seguir distribuyendo cualquier tipo de vajilla y demás sin ninguna restricción. ok, La restricción empieza a partir de 2030. Pero como ya se conoce la reglamentación, por ejemplo, del producto biodegradable, del producto hecho con material sí, reciclado o incluso ya se tiene la información de cómo se debe cumplir ese criterio de lo que llaman el 100-110, que es básicamente un producto plástico neutro, un producto que la misma cantidad de material plástico que lleva al mercado, debo certificarla en reciclaje. Parecido a un REP, pero con meta del 100%, algo como similar a ese mecanismo. Entonces ya contamos con mucha información y con bastante tiempo para que las empresas y sus cadenas productivas pues vayan exacto. trabajando en que cuando llegue esa fecha
pues no sea, no genere un choque tan grande, sino que ya de alguna manera esté incluso desde antes todos preparados para su aplicación. Perfecto, sí. Bueno, acá hay otra que dice que si soy productor de plásticos 100% reciclables, ¿qué debo solicitar a mis proveedores específicamente, ya que muchos de ellos son empresas recuperadoras ambientales? Pues creo que lo primero es ponerse en contacto con los organismos que certifican el cumplimiento de esta norma técnica. Bueno, primero es revisar la norma técnica, la 6632, si no me equivoco, Ujú. ponerse en contacto con el Instituto del Plástico, con el ICONTEC, para entender qué se necesita precisamente para que, como sé que cumplo, pero ¿cómo lo demuestro? Entonces, la manera que lo demuestro es cumpliendo la norma técnica y que me lo certifique un ente externo que sea acreditado ante la UNAC. Entonces, creo que es arrancar por eso, por revisar la norma técnica, ponerse en contacto con las entidades que lo certifican y empezar a trabajar. Ok, acá hay una pregunta y hace referencia a los envases plásticos de detergentes. ¿En qué les aplica esta nueva reglamentación? Pues nada, ninguna prohibición, nada por ese lado. Les aplica, habría que mirar si les aplica cuáles son las metas de aprovechamiento que les puede aplicar. Entonces eso dependerá de qué es hecho el material y demás. Eso seguramente sería una meta específica de aprovechamiento que se cumpliría dentro del plan de gestión de residuos al cual pertenece la empresa importadora o fabricante del detergente. Si el detergente está en un envase rígido o en un envase flexible, la meta será diferente, pero lo que sí es importante aclarar es que lo que se debe certificar no necesariamente es del mismo producto, del mismo fabricante, sino que eso se junta con una categoría mucho más amplia, en la cual pues se suman la línea base, el material de empaque que va al mercado y se suman las certificaciones de aprovechamiento para esa categoría grande de producto. Eso lo hacen a través del plan de gestión ambiental de residuos que tengan. Ok. Aunque creo que tú ya hiciste claridad, de todas maneras, ¿existen proveedores acá ya en el país de material postconsumo que tengan la acreditación que la ley solicita? Para el 100% reciclado, estamos muy próximos con Icontec y con el instituto. Para lo de biodegradables, sí hay un año para llevar las pruebas. Entonces, en ese caso, hay más tiempo. En el otro todavía no los tenemos, pero está muy próximo, porque hay dos ya en proceso desde hace unos meses con la ONAC. Aquí nos preguntan, bueno, digamos que las empresas desde la 1407 tuvieron que comenzar a presentar planes de gestión ambiental ante la ANLA, para poder tener, digamos, como el visto bueno y cumplir con lo que se estaba exigiendo. Aquí nos dicen, en este caso, digamos, con esta reglamentación, aunque ya sabemos que lo que se tiene es que ajustar ese plan, pero preguntan cuál sería el proceso para un productor certificarse ante la ANLA o ante entidades regionales en temas de cumplimiento, pues que tienen que ver con todos esos procesos de economía circular inmersos en este tema. Pues en ese caso es importante revisar con cuidado la resolución 803 del 2024 del Ministerio del Ambiente. En la mayoría de los casos, las metas que tienen que ver con economía circular es justamente eso. El plan de gestión de residuos de la 1407 debe adaptar un poco sus procesos para tener unas líneas de base más desagregadas y unas certificaciones de aprovechamiento más desagregadas para que el plan de gestión no solamente diga cumplí en general, sino que diga cumplí y además cumplí en polietileno de alta densidad y además cumplí en otros. Y entonces cada uno lo hace como por compartimientos o por capítulos. Ahora, en el caso del producto fabricado con materia prima reciclada, como es un proceso productivo de la misma empresa que hace el envase, por ejemplo, pues ahí ese tiene como otro proceso que es justamente esa norma técnica 6632. Entonces, esa sí tiene como un procedimiento un poquito diferente, similar ante el ANLA, pero más en cabeza del fabricante del envase. Todo lo demás se hace a través de los ajustes que ya se deben estar haciendo dentro de los planes de gestión con las primeras metas a partir del 25. Entonces, 24 no tiene metas obligatorias. El Ya. 25 sí hay que empezar a recopilar la información para presentarla en el 26.
Ok, listo, perfecto. Bueno, Daniel, yo creo que ya para cerrar, creo que es muy importante preguntarte si ya ustedes visualizan, aparte de las que ya has mencionado, iniciativas o colaboraciones que hayan resultado como resultado de todos esos procesos en torno al tema de plásticos de un solo uso. Nosotros como entidades gremiales participamos en un ejercicio y tú fuiste también ponente allá del Ministerio de Ambiente, en donde em, tienen una propuesta, una plataforma como de una plataforma en todos estos temas, para que precisamente pueda haber un relacionamiento directo. ¿Existe aparte de este otro tipo de iniciativas? ¿Y eso cómo podríamos articularlo para que realmente funcione? Porque pues esa solamente fue una presentación, pero oficialmente ante los empresarios, ¿cuál podría ser esa estrategia para que ese tipo de herramientas realmente cumplan con su objetivo? Correcto, pues nosotros tenemos varias iniciativas. Mm, Estamos explorando, por ejemplo, hacer una inversión para poder hacer las pruebas de biodegradabilidad o compostabilidad en Colombia. A través del Instituto del Plástico también, porque hay muchas empresas que aún si son fabricantes de productos plásticos, no saben dónde son los laboratorios, no saben cómo contactarlos. Hay empresas que son pequeñitas y llamando al laboratorio en, no sé, en Suiza, tratando como de conseguir que su producto lo certifiquen como biodegradable, no es fácil. Entonces estamos invitando y convocando a empresas fabricantes del sector que tengan productos biodegradables a que a través del Instituto del Plástico se hagan como unos esfuerzos colectivos con un acompañamiento técnico para hacer unas pruebas internacionales como con ese acompañamiento y ojalá con mejores condiciones económicas. Obviamente nosotros estamos muy concentrados en toda la economía circular, em, a través de múltiples campañas e iniciativas, porque nosotros creemos que pues, realmente el camino de la sostenibilidad en el sector de los plásticos es la economía circular y para eso, pues como he mencionado, implica de todo. Entonces tenemos unos sellos de reciclabilidad con el Instituto del Plástico, tenemos unos sellos de contenido de material reciclado también con el Instituto del Plástico. Tenemos campañas de cultura ciudadana, nuestra campaña de vida al plástico, tenemos plan de gestión de residuos nuestro que es ACORREP. Tenemos una iniciativa que se llama Go Plastic que busca dinamizar los mercados del reciclaje con ruedas de innovación, ruedas de negocio, ruedas de financiamiento, ruedas de levantamiento de capital, exposiciones comerciales, entre otros. Tenemos un observatorio de economía circular que se llama Plastic, también con información y estudios para el mercado de la economía circular. Entonces, hay un mundo de cosas, precisamente, pues, no solamente para cumplir la norma, sino pues para avanzar hacia un sector más sostenible. Daniel, de verdad, muchas gracias. Yo creo que ese último punto que estás mencionando, incluso acá lo dejamos como parte de esos otros espacios que se pueden adelantar desde la corporación Fenalco Solidario. Creo que es muy importante que los empresarios conozcan esas iniciativas y que se sumen, a eso que tú estabas mencionando y que podamos profundizar un poquito más, porque creo que son alternativas que se adaptan a las necesidades del tipo de empresa y del tamaño que tengan. Y creo que en estos momentos debemos como gremios pues sumarnos esfuerzos, y la especialidad que ustedes tienen es supremamente valiosa para que todas las empresas y la actividad económica puedan realmente cumplir, pero no solamente por cumplir, sino que realmente al interior de sus organizaciones entiendan que realmente esto es una necesidad. Muchas veces pues los empresarios sienten que, y es así, tienen una cantidad de normas que cumplir, en todos los campos, sanitarios, ambientales, bueno. Pero a veces cuando uno entiende un poco más cuál es la razón y la esencia de estos temas, creo que lo hace también con una cultura organizacional que la imprimen dentro de los equipos y funciona y todo fluye mucho mejor en vez de sentir que se están obligando a cumplimiento. Entonces, de verdad, te agradecemos mucho por este espacio. Esperamos volvernos a encontrar para poder compartir mucho más sobre este tema y pues obviamente yo agradezco también a la corporación por invitarme para estar acá como moderando estos temas y pues bueno, muchas gracias. Juliet, Muchas te doy la palabra gracias. ya para el Tal vez cierre. yo, antes de terminar, y de nuevo les agradezco por el espacio y los felicito también por la convocatoria, creo que fue un gran evento. Lo que tal vez diría es,
a los que están dentro de los establecimientos de comercio que tengan proveedores de bienes plásticos, de bolsas y demás, que los sientan perdidos, que consideren que es importante que conversen con Acoplásticos y demás, pues tal vez a través de FENALCO nos busquen y se pongan en contacto con nosotros. Nosotros paramos reuniones 1 a 1 con el instituto, damos toda la explicación técnica. Entonces, pues la invitación a que no haya empresas perdidas en todo este mundo. Si hay dudas técnicas en la aplicación de la norma, puede ser a través de ustedes. Nos buscan Así o nos es. pasan los contactos y nosotros los buscamos para ayudarles. Gracias, Excelente, Daniel. Daniel, qué rico. Incluso si nos pueden dejar por acá, pues en el chat, que todavía tenemos más de 70 personas conectadas. Si nos pueden dejar por ahí como la info para que las personas, pues, en caso de que tengan preguntas, dudas y necesiten algo muy específico, pues, bacano, pues, como que los puedan buscar. No, mi Clau y a Daniel, de verdad que les agradezco mucho por este espacio. Qué rico poder seguir sosteniendo este tema. Sabemos que este tema va para largo y para nosotros, pues, es súper importante poder tener pues como estos acercamientos y sobre todo poder seguir facilitando estas conversaciones que son muy ganadoras. Un evento de casi 100 personas, en el último tuvimos un evento de más de 200, entonces definitivamente pues sabemos que esta conversación va a seguir suscitando muchas preguntas. Agradecerles a ustedes por tener ese conocimiento y por querer compartirlo con todas las personas que estuvieron en este espacio. Invitarlos a que nos digan en redes sociales @FenalSolidario, que ahí vamos a estar subiendo toda la información y también vamos a tener pues como toda la información de la agenda académica que trabajamos con costo y gratuita, que son estos espacios de conversación. Y nada, pues muchísimas gracias. Por acá nos dejan, Daniel, que muchas gracias por la asesoría y por la conversación. Mm, Y pues nada, yo creo que entonces ya con eso estamos perfectos para cerrar este espacio. Muchísimas gracias a todos, Dani, Clau, muchas Muchas gracias. gracias. Buen día para todos.